¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía ecuatoriana ante esta disolución de la Asamblea Nacional? Bueno, pues un poco con temor porque, por ejemplo, hace un rato llamé a un empresario que está ubicado en la ciudad de Loja. Ellos son fuertes en el sentido de la minería y esto pues ha estancado la inversión de inmediato, ¿no? De la producción pues minera legal aquí en el Ecuador. Entonces, los grandes capitales, así como por ejemplo las inversiones que deberían llegar a nuestro territorio, están ya prácticamente frenadas por un lapso indeterminado, porque supuestamente vamos a nuevas elecciones en el periodo dentro de 6 meses. Entonces estaríamos en un limbo momentáneo donde el presidente en este momento pues estaría gobernando bueno, amparado también por la ley, pero sin el poder ejecutivo, que son los legisladores. Entonces, todas las leyes y los demás parámetros que regían o normas que están por aclararse y por reaccionar y por hacer en el territorio ecuatoriano quedan paralizadas, quedan detenidas y posiblemente esto puede llegar a un caos institucional si de pronto el movimiento indígena llegase a formar alguna discrepancia con los pactos o acuerdos que hayan tenido con los entes reguladores y los diferentes actores políticos. Entonces, esto podría ocasionar un caos que lo repetimos exactamente hace 2 años, con el cual ustedes se dieron cuenta que nuestro país quedó aquí más o menos inmerso unos 20 días en un caos total donde la anarquía gobernó durante ese tiempo, hubo saqueos, extorsiones, violaciones, tanto a los derechos humanos como a personas, y pues la nación se desbarajustó por ese tiempo. Entonces estamos inmersos ahora en un caos que según aparentemente está encajonado por el movimiento del expresidente Rafael Correa. No lo sabemos, eso es lo que se dice popularmente, pero la tendencia o las acciones encajan prácticamente a eso. Y dime, Pablo, ahorita la gente, ¿cómo se siente en las calles? Tengo entendido de que ha habido quemas, que las llantas se han incendiado, han quemado llantas, pero no precisamente por este tema, tengo indicado, pero con el pasar de las horas, ¿cómo se va sintiendo el impacto de esta noticia en la sociedad? Bueno, en el sector donde yo estoy por el momento estamos tranquilos, no ha pasado nada, pero en el centro de la ciudad obviamente está militarizada y está con la policía también en alerta y el ejército. Exactamente, pues hace un tiempo muy corto, el presidente Guillermo Lazo también, por medio de su mandato y de su ejecución, autorizó que la fuerza pública, en este caso el ejército, podría y puede ejercer control público igual que la policía. Entonces, estamos temerosos porque no se sabe hasta qué punto puedan ellos, llamémoslo así, enfrentar a los grupos vándalos, a los que se puedan presentar, o a los indígenas cuando, si se quieren volver a, por ejemplo, así a sublevar a las órdenes del régimen que estaba del presidente Guillermo Lazo. Entonces, esto podría en pocas horas o el día de mañana, o tal vez, ojalá Dios quiera, no llegue a pasar, podría volver a repetirse la misma historia de tiempo atrás, ¿no? Donde la anarquía gobernaría y la violencia, pues obviamente campearía a diestra y siniestra en nuestro territorio. Entonces yo lo veo muy grave, ¿no? Porque pueden haber saqueos tanto de almacenes, de bancos, como lo hicieron en gobiernos pasados, y también, por ejemplo, destrucción de instituciones de orden del Estado, como la Contraloría, que quedó totalmente destruida hace un par de años atrás.
Sí, y Pablo, coméntanos, ¿por qué el presidente Lasso ha tomado esta decisión de la disolución de la Asamblea Nacional? ¿Por qué ha llegado hasta estos términos? Tengo entendido que dentro de 5 días era posible que él sea censurado. Él se ha adelantado a esto y ha apelado al artículo 148, ¿es así? Sí, correcto. Bueno, tal vez de pronto, eh, como se dice en los términos populistas, se adelantó a esa situación. Tal vez él, como mandatario, se vio acorralado y dijo, bueno, pues de todas formas me quieren perjudicar haciendo que yo parezca como culpable por acción u omisión de de los acontecimientos, por ejemplo, en la flota Plopec, que fue un causante de lo cual le estaban anunciando de que él tenía vicios e indicios de negligencia y de todas formas, pues aparentemente en orden constitucional, pues no encajaba esa figura porque él, cuando fue elegido presidente, él no tuvo nada que ver con esos contratos que aparentemente ya se habían firmado, ¿no? Entonces, de tal suerte que, bueno, el poder político que ejerció en sus años gloriosos el presidente Rafael Correa, que todavía hay muchos asambleístas y muchas personas que son afines a este grupo político, entonces la maquinaria y tal vez el poder económico también se juntaron y canalizaron esta situación de tal suerte que pues el presidente se vio afectado y más que eso fue por de pronto su parte en omisión a los principales problemas que están en nuestro país, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la inseguridad, la carencia en los hospitales y en las clínicas de productos y de insumos. Entonces, esto ha detonado en que la negligencia del presidente sea por acción y por omisión. Entonces, tengo entendido que a pesar de que han cambiado varios ministros y han rotado muchas personas en un corto tiempo el mandato del presidente Guillermo Lasso, él ha hecho caso omiso, es lo que se dice a sus asesores y se ha formado como él todo, ¿no? Yo no quisiera ahondar mucho en esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no somos testigos de muchas actuares del presidente, pero sí en sus acciones. Entonces, esto ha detonado en que muchas personas y el mismo los partidos políticos le busquen como un punto de quiebre constitucional, llamémoslo así, entre paréntesis, para poderlo sacar del gobierno y que él pudiera, por ejemplo, tomar su reemplazo el vicepresidente Borrero. En este caso, pues no lo hizo y está dentro de sus facultades como presidente, pues en asignarlo a él o hacer esta jugada como la que yo llamo de la muerte cruzada, que fue en el gobierno de Rafael Correa que él la proclamó y la ejecutó, ¿no? La hizo cuando hicieron la famosa Carta Magna que se reformó y dentro de esos artículos tantos que se cambiaron está esta de la muerte cruzada. Así es, Pablo. Sí, justamente estaba esta cuestión de por qué no lo sucedió el vicepresidente, en todo caso, ¿no? Se diera la censura, pero digamos que esta muerte cruzada salgo yo del Ejecutivo, pero también todo el Legislativo, ¿no? O sea, no solamente una parte. Y entiendo que si se quedara Borrero, viviría, digamos, gobernaría a expendas del legislativo, que la mayoría es la oposición, digamos, ¿no? Correcto, correcto. El expresidente, pues, a pesar de que la figura de expresidente está dentro de unos años atrás, en este caso, pues, el presidente Guillermo Lasso no ha contado mucho con él, ¿no? Al principio de su gobierno, pues, fue un estandarte muy bueno por lo que estábamos empezando
lo de la pandemia, que fueron unos brazos muy fuertes, ¿no? Entre ambos, pues lograron hacer muchas cuestiones, muchas gestiones para las vacunas y para inmunizar a la mayoría de los ecuatorianos, tanto nacionales como extranjeros, y facilitaron muchas situaciones dentro del gobierno y pues se veía un gobierno muy sólido, muy franco y muy leal y muy decidido a hacer muchas acciones muy buenas para la nación. Pero al correr del tiempo, el vicepresidente se ha visto como relegado, inclusive cuando nuestro mandatario ha salido del país, ha delegado sus funciones en otras personas, más no en el vicepresidente. Entonces yo pienso que sus asesores, tal vez, o jurídicos o más allegados a él, tuvieron algo de injerencia en esta decisión para que él tomara este camino y decidiera hacer la muerte cruzada. Y habiendo también otra posibilidad de encomendar la nación al vicepresidente para que no hubiera un caos de pronto como el que se puede formar. ¿Por qué? Porque de todas formas el vicepresidente por ley y por mandato es la segunda cabeza de la nación, al igual que otras naciones. Entonces, él podría tomar este camino, pero no lo hizo. Entonces, me imagino que argumentos tendrá y razones de peso también en tomar esta decisión que, bueno, esperemos que no llegue a pasar a mayores en el ámbito social y político. Es decir, por ejemplo, que vayamos a pescar en río revuelto, porque estamos inmersos en eso. Ahorita el que es y el que no es pesca y de pronto los resultados pueden ser sorpresa a mayor problema a futuro. Si no elegimos o no sabemos elegir bien nosotros a nuestros mandatos dentro de un periodo de 6 meses. Sí, y Pablo, ¿cuál es el plazo que se tiene para estas elecciones? Bueno, está estipulado, está informado de que ya haya pasado este suceso. Tenemos un lapso de 6 meses. Él ya puso en el diario oficial la ejecución de la muerte cruzada. Entonces, de inmediato el Tribunal Electoral empezaría a emitir y a hacer lo pertinente a su ámbito para llamar a elecciones en un lapso más o menos de 6 meses. Estaríamos hablando más o menos el mes de octubre a noviembre posiblemente. Y esto es para completar el mandato, ¿verdad? O sea, le quedaría a este nuevo presidente cerca de 1 año y meses. Correcto, él gobernaría bajo decreto. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo otros órganos, por ejemplo, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, tendrían injerencia en hacer, por ejemplo, en ponerle un control, ¿no? Porque pues sabemos y lo que se dice y lo que muchas personas han dicho que como es banquero, entonces él podría hacer y deshacer dentro de este gobierno o lo que le queda de su mandato bajo esta norma de, por ejemplo, de adueñarse de más dinero o de muchas cosas, ¿no? Yo pienso que es una persona muy sensata y muy correcta, por algo fue elegido presidente y también es un banquero prestigioso, nunca se le ha encontrado nada más allá de lo que le hayan dicho o promulgado las personas, pero nunca le han encontrado nada. Entonces, gobernar bajo decreto no implica que tenga una libertad, pero tampoco implica de que no pueda ejecutar cosas. Entonces estamos como lo que hace la mano izquierda y la mano derecha lo revisa, pero con cierto temor, porque recordemos de que esta muerte cruzada es la primera vez que se va a realizar y judicialmente lo que se dice en el ámbito judicial es que es inconstitucional, otros juristas dicen que está en todo su derecho, que está facultado en la Constitución. Entonces,
la interpretación de estas leyes y de lo que se puede hacer es un caos aquí todavía. No sabemos a ciencia cierta, porque yo no soy jurista, entonces, ¿qué pueda el Tribunal Contencioso y los demás entes gubernamentales y sobre todo los constitucionales interpretar bien la ley? Porque no queremos que esto se convierta en una batalla campal entre poderes y entre el Estado y los militares y los civiles, porque la vez pasada que hubo estas manifestaciones, varias personas perdieron la vida miserablemente, o sea, por balas perdidas, detonaciones de bombas, hubo saqueos, los indígenas entre ellos mismos se culpaban, la CONAIE, la Pachacutic. Entonces, esos poderes que existen aquí en nuestro país, en vez de dar una solución, podría ser algo muy perjudicial. Así es, Pablo. Y también el que se ha pronunciado ha sido el ex presidente Rafael Correa. Él ha mencionado que esta decisión es inconstitucional y también mediante Twitter señaló que esta decisión sirva para que Lazo se vaya a su casa, al igual que los legisladores de alquiler. ¿Qué opinión tienen con respecto a estas declaraciones que ha hecho Rafael Correa? Bueno, el expresidente Rafael Correa, tengo entendido que está en Venezuela, en Caracas. Me imagino que con el homólogo, también presidente, eh, como no me acuerdo el nombre del presidente, pero bueno, él fue el que inclusive creó la ley de la muerte cruzada. Él fue el que la promulgó y la ejecutó y tanto decía cualquier cosa, pues muerte cruzada y muerte cruzada. Entonces con eso nos tenía también atemorizados. Dejémonos de falencias, pero en el gobierno de él hubo mucho poder, tuvo mucho poder, demasiado poder, en el cual pues él hacía y deshacía, y de hecho pues hay muchas cosas de que se juzgan, de que varios representantes de su gobierno, tanto el expresidente como ministros, han sido procesados judicialmente, ¿no? Eh, las leyes se prestan para ambigüedades y de hecho han salido libres. Esto es el expresidente Glass y otras personas de su gobierno, en el gobierno de Rafael Correa, por los jueces. Entonces, miremos que tal vez la corrupción campea todavía en una escala muy alta, ¿no? Ahora, por ejemplo, han salido en las últimas semanas líderes pandilleros de talla muy alta, de los choneros, de los Latin Killers y de otros grupos alzados en armas, llamémoslo así, bandoleros en las cárceles, que han causado mucho caos y mucha muerte, y los han dejado libres los jueces porque han malinterpretado, llamémoslo así, las leyes, ¿no? Entonces, este es un temor que de pronto que cada juez o cada legislador o cada ente legislador interprete la ley a su forma o a su manera. Entonces ellos tendrían, llamémoslo así, un poder para hacer y deshacer, sacar y no enjuiciar a personas que hacen que un país o una nación entren en un caos. Entonces estamos inmersos en leyes que el presidente Rafael Correa promulgó, hizo y ejecutó, y ahorita mire que se presta para muchas cosas, ¿no? Entonces no sé en qué irá a parar todo este acontecimiento con esta famosa muerte cruzada. No sabemos, porque es la primera vez que se ejecuta en el país, en nuestro querido Ecuador, esta ley.